Hola gente pura vida, bienvenidos a Contracorriente. Somos Nico, Rolo. José. y John. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo, se llama ¿por qué creo en Dios? Y queremos romper el hielo precisamente con esa pregunta. Nico, ¿por qué vos crees en Dios? bueno, la verdad es que muchas veces he querido quizás renunciar, ¿verdad? O entender un poco más la creencia de Dios y sin embargo, una de las cosas que por lo menos a mí personalmente ha sido fuerte en mi vida son las experiencias vividas. Porque en puntos muy específicos que he tenido encuentros con un Dios sobrenatural es muy difícil para mí poderles explicar o poder encontrar algo que me dé razón de ser fuera de lo que ya conozco o de lo que he vivido. Entonces es muy difícil poder dar a entender algo que es sobrenatural y que solamente algo que uno ha vivido puede expresar. Eso está muy bonito. Rolo, ¿por qué vos crees en Dios? Digan, yo creo en Dios porque en la etapa tal vez más complicada de mi vida, ¿verdad? Y se presentó y empezó a traer una transformación a mi vida, un cambio. Entonces yo puedo ver en mí un Rolo antes y el Rolo después. Entonces eso es lo que me invita a mí a creer en Dios. Eso está muy bonito porque hay psicólogos que dicen que la gente no cambia. O sea, vos sos como sos y la gente no va a cambiar. Me llama mucho la atención porque la Biblia dice que la única manera para cambiar es nacer de nuevo. Así es. Pero cuando nacemos del Espíritu, nacemos completamente diferentes. En el caso mío es algo similar. Vos sabes que cuando yo llegué al Señor, cuando yo empecé a creer en Dios ya personalmente, fue justo en la adolescencia. Y la transición mía fue, y la mejor evidencia para mí fue, ya yo no hablo como hablaba. En la escuela aún, yo no fui muy futbolero ni nada, pero en la escuela un majonazo, y ya uno soltaba los 11,000 diablos, ¿no? Y lo que más me hizo darme cuenta que yo no era el mismo fue a partir de mi forma de hablar. No digo que eso sea todo, pero a partir de ahí me di cuenta. Yo empecé a creer en Dios precisamente por vivencias, como decía Nico, la forma en la que uno se acerca, lo escucha y empieza a experimentar. José, ¿vos por qué crees en Dios? Bueno, es interesante también porque yo estoy en la iglesia desde que soy muy pequeño. Entonces yo podría decir, bueno, me llevaban, me traían a la iglesia. Pero de igual manera comienzan a ocurrir ciertas experiencias, ciertas vivencias que lo hacen a uno pues entender que esto es real. Pero luego recuerdo una vez que estaba en el trabajo, estábamos tocando una canción cristiana para un show de talentos. Y ya estábamos recogiendo todo, ya estábamos guardando todo y habían dos chicas sentadas ahí en el suelo que comenzaron a molestar. Supongo que entendieron que la canción era cristiana y comenzaron a molestar diciendo, bendito sea nuestro Señor Mickey Mouse. Entonces yo me quedé pensando y yo dije, es que de verdad hay muchísima gente que piensa que esto es una fábula, que simplemente esto lo inventó Walt Disney allá, quién sabe en qué año, o era una tradición porque antes no había tele y había que contarle algo a los chiquitos para tenerlos entretenidos. Y mucha gente piensa que esto simplemente nació de la nada. Entonces me empecé a cuestionar muchas cosas y comencé a buscar información. Nunca desde el punto de vista de voy a ver si esto es real, porque siempre tenía una convicción de que esto es real, pero sí, ok, tiene que haber algo más allá. Pero es que es muy interesante porque justamente creo que los cristianos una de lo que más hemos sido atacados es que es muy sentimental, porque la verdad es que creemos en un Dios que no vemos y para la gente es muy difícil poder creer en algo que no se toca porque el mundo que vivimos es completamente natural y visto desde y tocado desde el tacto. Pero es muy curioso porque yo digo, bueno, si eso hubiese sido el propósito de Dios, nos hubiese creado a todos ciegos. Y no ciegos desde la vista, sino ciegos desde robots que creemos en todo. Y yo en este camino cristiano me he encontrado con personas, porque debo admitir que quizás, por lo mismo que antes comentaba, yo soy mucho más de experiencias, pero en este camino yo me he encontrado cristianos que son sumamente analíticos, y que no pueden creer en algo solamente porque lo sienten o por lo que han vivido, sino que son analíticos, son como muy exactos en su matemática, en su ciencia. Y para mí ha sido muy interesante porque Dios nos creó a todos diferentes y si ese no hubiera sido el propósito de Dios, nos hubiera creado a todos como quien cree y ya.
pero justamente gente por medio de la ciencia, porque tienen una personalidad mucho más analítica, que necesitan comprobar todo, que necesitan encontrarle pies y cabeza a todo, eso los llevó a Cristo. No una experiencia como antes hablábamos nosotros, sino descubrir cómo Dios todo lo tiene exacto, cómo dentro de la matemática y dentro de la ciencia. Y yo tengo amigos así, y eso más bien me ha hecho más creer en Dios, y no solamente en un sentimentalismo, como muchas veces, ahora que vos decís, somos atacados por esto, y no la iglesia no toda es así, tenemos personalidades como hay colores. Exacto, hay algo muy interesante, y es que hay mucha gente que piensa que si usted cree en la ciencia no puede creer en Dios, que son contrarias. Y andaba una encuesta famosa que fue refutada luego, que decía que el 90-95% de la comunidad científica son ateos. Eso no es cierto. No sé si saben, pero de las últimas encuestas que han sacado, solamente el 41% de científicos se declaran ateos. Más de la mitad de la comunidad científica dice que son cristianos, o por lo menos creen en Dios. Y muchos de ellos dicen que creyeron en Dios, como decía Nico, a través de la ciencia. Yo pienso que ese método, o tal vez ese argumento, nace de que la Biblia en algún lado dice, porque viste, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron, y lo comparan con que el método científico es precisamente comprobarlo, medirlo, verlo, y tal vez de ahí, de ese argumento es de donde se basan que Dios y la ciencia no se llevan. Ok, pero igual, o sea, ya sea analítico o ya sea por una simple experiencia por parte de Dios, Dios siempre trae una transformación, y es que eso es lo más importante, lo más impresionante de todo. ¿Por qué? Porque ya no es la misma evidencia de que yo soy aquella persona que decía malas palabras y que cuánta cosa, ¿verdad? No, ahora soy una persona completamente transformada. Y yo creo que esa es la evidencia que el mundo está viendo en muchos cristianos, tanto en científicos, porque digamos, no recuerdo el nombre científico, pero sí sé que fue el que escribió el genoma humano. Ajá. Ese brother es un brother cristiano. Sí. Entonces, hay autoridades. John Pasteur. No, creo que no. Bueno, no sé. Hay muchas autoridades científicas que avalan esto que estamos haciendo. De hecho, si vemos el caso el libro, el caso de Cristo, un periodista que era ateo y que se transformó a Cristo por todas las evidencias que están escritas acerca de él, creo que esto es algo que de verdad tiene que hablarse, y que la gente tiene que empezar a ver lo que Dios está empezando a hacer en muchas vidas. Sí, y de hecho, bueno, hay un punto ahí, es que uno podría llegar a decir, bueno, ¿por qué? Porque simplemente la comunidad científica cree en Dios, entonces ya yo tengo que creerlo ciegamente. Eso no es así. O sea, hay muchos cuestionamientos que uno puede llegar a decir, pero sí el hecho de ver que hay gente que ha dedicado su vida entera y ha encontrado razón en esto, ¿no? Le hace a uno decir, ok, bueno, hay algún sentido detrás de esto. Y hay mucha gente que dice, ¿por qué yo tengo que creer en Dios si a mí nunca se me ha aparecido un rótulo en el cielo que diga Dios existe o yo soy real o algo así? Sería mucho más fácil. Yo creo que a Dios no le interesa que la gente sepa que Él existe. Él lo que quiere es revelarse a la gente. Él lo que quiere es tener una relación. Porque si una gente dice, sí, Dios existe, doy media vuelta y me voy, no sirve de nada. Dios lo que quiere es tener una relación con cada una de las personas. Entonces, va más allá de Él conocerlo acá. Y ahí es donde aparecen estas experiencias que son tan importantes. Pero sí hay un primer acercamiento que podemos tener, que muchísimas personas, científicos, filosóficos, moral, etcétera, han logrado desarrollar muchos temas que nos pueden ayudar a ver esto, no solamente por creer por creer, sino llegar a un razonamiento lógico. Y es lo que mucha gente necesita. Como decía Nico, hay gente que necesita tener un razonamiento lógico, no solamente, es que me dijeron que es así y punto, porque necesitan entender el porqué de las cosas. Yo soy muy así. A mí, si yo no entiendo el porqué de algo, no me lo aprendo. Y hay cosas que yo simplemente ya se me olvidaron porque no entendí para qué servía eso. Yo voy mucho al porqué, a cómo funcionan las cosas. Y parte de esto justamente nace de allí,